Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para esta semana de Pascua. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la carta a los Hebreos y leeremos la primera parte del capítulo 11. Este capítulo es otro de los capítulos larguísimos de esta carta, entonces vamos a leer la primera parte solamente. Pero antes de darle lectura y comentario al texto, oremos al Señor para que nos gobierne durante nuestro estudio. Oremos. Señor resucitado, dueño de la vida, fuente de la inmortalidad y el que nos ha rescatado de nuestros pecados, invocamos tu presencia, tu nombre, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Haz que tu Espíritu Santo vivifique nuestros corazones y ponga en alerta nuestras mentes para que podamos ser diligentes en nuestro estudio y también para que estemos abiertos a tus movimientos. Eso te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre, para la gloria de tu Padre. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia a la carta de los Hebreos, capítulo 11. Hoy leeremos los primeros 19 versículos de esa carta. Se trata del tema de la fe o de la confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, de estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Una definición clásica de la fe, que la fe es la convicción de recibir lo que se espera, es tener la certeza de que algo existe aun cuando no se puede ver. Interesante. Nosotros no podemos ver a Dios directamente, solo podemos ver a Dios en la medida que Él se revele al mundo. Se ha revelado principalmente en Jesucristo, en carne y hueso con un rostro humano, pero también se ha revelado a través del mensaje de los profetas, en la creación, en las estructuras del universo que se fueron por poquísimas maneras diferentes. El universo no podía existir. Y aquí dice que Dios creó el universo con una sola orden, una sola palabra. Bastó para crear todo cuanto existe, lo que vemos y también lo que no vemos. Porque los cristianos creemos en cosas que no podemos ver, que no se pueden analizar ni con un telescopio ni con un microscopio. Creemos en la existencia de la vida eterna. Creemos en el Dios que es espíritu. Creemos en ángeles. Creemos en los movimientos de Dios en nuestros corazones y en muchísimas cosas. Pero la ciencia también nos ha revelado que hay muchas cosas que no podemos ver. No podemos ver un virus, no podemos ver una bacteria, pero existen. Creemos que esas cosas existen, igual con las partículas de la materia. Y esos bloques fundamentales del universo son cosas que no podemos ver con los ojos, sin ayuda, pero nos damos cuenta de sus existencias por los resultados de su actividad. Igual es con muchas cosas. Las cosas de la fe creemos porque Dios se ha revelado, porque Dios ha actuado de manera que nos da confianza en lo que nos ha dicho. Y la fe es realmente eso, es la confianza en Dios, como en un amigo, como en una persona. Seguimos leyendo a partir del versículo 4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Ahora, Abel es el primer
hijo de Adán y Eva. Es el hermano de Caín, como se presenta aquí. Y vamos a recordar que en el libro de Génesis hay una rivalidad entre Abel y Caín. Y dice que Abel era pastor y que Caín era agricultor. Y había una disputa entre quién podía ofrecer lo mejor a Dios. Y Abel ofreció su sacrificio de un animal a Dios y le dio gracias por todas sus bendiciones. Como Caín no tenía una actitud tan agradecida y en su riña con su hermano le mató, ¿no? Y tuvo ese encuentro tan feo en donde Caín dice, ¿acaso soy el cuidador de mi hermano? Pues ahí dice que la diferencia realmente entre Abel y Caín era que Abel confiaba en Dios, tenía fe. Y con esa fe pudo estar agradecido y pudo ofrecer su sacrificio al Señor. Mientras Caín era celoso, envidioso y no podía realmente agradar a Dios con su corazón torcido por el pecado. Sigamos con los versículos 5 y 6. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Enoc es otra figura del libro de Génesis. Dice que fue un hombre justo y que caminó con Dios. Quiere decir que obedeció a Dios, que tenía una relación estrecha con Dios. Y por su justicia Dios no permitió que muriera, sino que se lo llevó. Lo llevó al cielo. Y que por eso fue un tipo de premiación a él. Ahora dice que debemos de aprender de Enoc de que Dios quiere que confiemos en Él, que tengamos fe en Él y que entendamos que para ser amigos de Dios tenemos que creer que Él existe y tenemos que saber que Él premia a los que buscan su amistad. Pues lo primero es obvio, es difícil tener amistad con alguien en cuya existencia no creemos. Alguien que dice no existe ningún Dios no puede ser amigo de Dios, ¿no? Es una incompatibilidad lógica, ¿no? Pero claro, para realmente ser amigo de Dios, tenemos que también entender que Dios quiere una relación con nosotros. Tenemos que entender que Dios sí premia a los que le buscan. Dios sale al encuentro para los que lo buscan. Podemos pensar en la historia del hijo pródigo. El padre sale todos los días a buscar si su hijo vuelve. Así estamos con el Señor. Él está pendiente de que regresemos a Él y que le busquemos. Él quiere celebrar nuestro encuentro con Él. Y por eso sabe premiar a los que buscan su amistad. Sigamos versículo 7, el ejemplo de Noé. Noé confió en Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Interesante, ¿no? Noé confió en Dios y recibió las bendiciones que todos los que confían en Dios van a recibir. También Noé hizo cosas importantes como construir el arca en que él y su familia estuvieron a salvo. Dice que por la confianza, la misma fe en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Eso es un poco más complicado porque no es tanto que por voluntad de Noé la gente se condenó. La gente de su época se condenó porque rechazó el mensaje de conversión. Rechazó el arrepentimiento, entró en pecado nefasto, fue una generación realmente vil, según cuenta el libro de Génesis. Y por eso
al tener fe, al ejercer la fe y la confianza en Dios y predicar el mensaje del arrepentimiento, este es el mensaje que la gente de su época rechazó, entonces la gente fue condenada por rechazar el mensaje de Dios. Sigamos con el caso de Abraham. Ahora, el caso de Abraham toma mucho más espacio en ese capítulo porque recordemos que Abraham es la figura principal en la tradición judía, incluso antes que Moisés. Entonces dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. El primer ejemplo de Abraham es su fe, su confianza en Dios cuando Dios le dijo que saliera de su hogar y que buscara un país, una tierra que el Señor le daría. No sabía realmente hacia dónde iba, pero confiaba en que Dios se lo iba a llevar y que cumpliría su promesa. Incluso esa fe la transmitió a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, que también buscaban que Dios le cumpliera esa promesa de la tierra prometida y de ver la ciudad de Dios construida sobre las bases firmes. Ahora nosotros podemos entender esto de la ciudad de Dios, de la tierra prometida, de manera quizás distinta como la entendió Abraham. Nosotros vemos en esas promesas de Abraham la promesa de algo novedoso, de algo más permanente, de algo mejor. Pensamos en la ciudad de Dios que es el templo de Dios, que somos los que confiamos en Él. El cuerpo de Cristo viene a formar esa tierra prometida. Lo que llamamos el cielo nos puede también reflejar la esperanza de esa tierra perfecta en que viviremos con Dios en ese estado de beatitud. Pero claro, Dios le prometió una tierra a Abraham y sus descendientes y lograron ocupar esa tierra por muchos años, por siglos, hasta que los líderes y el pueblo en su colectivo realmente violó los términos de esa alianza con el Señor. Bueno, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 11. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Entonces ahora, el otro ejemplo de Abraham es lo de tener un hijo en su vejez. Recordemos que el problema de muchos años de Abraham era que no tenía un hijo legítimo. Incluso tuvo que preparar la situación para dejar su herencia a su esclavo. Cuando por fin, antes de eso también tenía un hijo fuera del matrimonio con la criada de su esposa. Eso salió muy mal y tuvo que expulsar a la mujer y su hijo de manera trágica. Pero cuando por fin tuvo un hijo legítimo con Sara, su mujer, aunque los dos eran viejos, dice que Abraham tenía más de 100 años, Sara más de 75, ya no estaba de la manera de las mujeres, dice la Escritura. Pero Dios cumplió su promesa, le dio el hijo legítimo y de él salieron los descendientes más numerosos de lo que se puede contar. Ahora vamos al versículo 13. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros.
Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Aquí tenemos una mejor explicación de todo eso, las promesas de Dios a Abraham. Dice, todas esas personas mencionadas, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todos recibieron las promesas de Dios, pero no vieron el cumplimiento de esas promesas en su totalidad. Siempre tenían que vivir con la esperanza de que se cumpliera completamente la promesa. Pero se alegraron por ver a una distancia desde lejos que Dios estaba actuando para cumplir sus promesas. Y como no lograron la plenitud del cumplimiento de las promesas, tuvieron que seguir en su peregrinaje, seguir su camino y seguir persiguiendo hacia ese país prometido. Y aquí dice claramente que el país prometido es el cielo, no un terreno que se puede marcar en el mapa, sino el cielo, en la vida eterna. Esa es la tierra prometida del cristiano. Y Dios no tiene vergüenza de que le llamemos nuestro Dios si confiamos en Él y seguimos hacia esa promesa con la fe de que Él cumple todo lo que promete. Vamos a terminar la primera sección de ese capítulo 11 de Hebreos con los siguientes 2 versículos. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Otro ejemplo, y es el último ejemplo que da en esa sección el escritor de Hebreos usando Abraham, es lo del sacrificio de Isaac. Es uno de los episodios más aterradores del Antiguo Testamento, cuando Abraham, que había esperado 100 años por tener un hijo legítimo, lleva ese hijo legítimo, hijo único, según la promesa, hacia la montaña para sacrificarlo. Dios le puso a Abraham a prueba. Le dijo, me vas a sacrificar tu hijo, a ver si me lo niegas. Y no se lo negó. Ató a su hijo, lo puso sobre la piedra y estaba al punto de sacrificarlo, cuando Dios intervino y le dijo que no lo sacrificara, que solo era una prueba. Y en eso el autor de Hebreos nos hace pensar o reflexionar sobre el tema de la fe de Abraham, que confiaba en Dios, que confiaba en su promesa y que entendía que Dios tenía el poder de hacer volver a vivir, de resucitar a los muertos. Y es por eso que también durante la Semana Santa y la Pascua volvemos a leer ese capítulo de Génesis, creo que es Génesis 12, en que se cuenta, no, perdón, es otro capítulo, en que cuenta ese sacrificio o intento de sacrificio de Isaac. Vemos ahí un poco como el padre sacrifica a su hijo. El padre no se niega a sacrificar a su hijo en el caso de Jesús. Y hay una diferencia. Dios no quiere que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero Él se está dispuesto a sacrificar su propio hijo a favor de nosotros. Todos esos ejemplos que se han dado en esa primera parte del capítulo, igual como los ejemplos que vamos a ver en la segunda mitad del capítulo, son para que aprendamos de los ejemplos de la fe, de la confianza en Dios. Y esa definición de la fe que nos da al principio del capítulo, de que la fe es la convicción de recibir lo que se espera, de creer en las cosas que aún no se ven, es lo que nos debe de motivar a seguir con la fe
en momentos de dificultad. Porque todos pasaremos por momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles en algún tiempo. Está bien. Es parte de la existencia como un ser humano. La cosa es que la fe es lo que nos permite tener esa fuerza en los momentos difíciles. Es la fe que nos da la convicción que a pesar de los problemas y los insabores que tenemos en varias épocas, Dios está con nosotros y Él cumplirá su promesa de que las cosas saldrán bien. Puede ser que saldrán bien cuando ya estemos en el cielo, pero Dios es fiel y Dios siempre cumple lo que promete. Ahora vamos a concluir nuestro estudio de hoy con la oración. Oremos. Oh Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos instruyes sobre la fe. Danos esa convicción de que siempre cumples tu palabra. Danos esa certeza de recibir lo que se espera y de confiar en las cosas aun cuando no vemos todo lo que podemos esperar ver en este mundo. Renueva nuestros corazones, libéranos de todos los pecados y las maldades y las dudas innecesarias para que tengamos convicción de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Bendícenos, bendice a cada persona que ha confiado en nosotros, que ha pedido nuestras oraciones, y sé tú el consuelo de los tristes, la salud de los enfermos y la fortaleza de los débiles. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, y recuerden que este domingo tenemos la misa en la iglesia San Jorge, también en línea a las 11 de la mañana. Hasta luego.